buenas, una vez más aquí está su servidor, su amigo Dilio Flores, con una serie de videos más, de ejercicios más, en esta ocasión pues con introducción a lo que son vectores, ¿verdad? Este está en el texto de la semana 4 del libro de primero, ¿verdad? De Matemáticas 1, perdón, Matemáticas 1 del Instituto Hondureño de Educación por Radio, aunque yo sé que estos temas, ¿verdad?, son de muy utilidad para varias personas. Entonces, el primer ejercicio nos piden que representemos en el plano cartesiano estos cuatro vectores, ¿verdad? El OP con el par ordenado 2,4, el OQ menos 5 menos 6, el OR 1 menos 3 y el OS menos 4, 5. Entonces simplemente, ¿verdad? Trazamos el plano cartesiano, ¿verdad? Tratamos el eje de las X, el eje de la Y, ¿verdad? Ya eso todo el mundo lo sabe, ponemos ¿verdad? Los segmentos, les ponemos un número, enumeramos, y pues en el caso del primero que es 2, 4, buscamos el par ordenado 2, 4. Entonces sabemos que el primero es la ordenada del eje de las X y el segundo es en el eje de la Y. Entonces, como empezamos con el eje de las X, que es 2, positivo, entonces nos vamos al centro, al origen, y como es positivo, nos movemos 2 hacia la derecha, ¿verdad? Posteriormente, el otro es 4, que corresponde a la Y, entonces nos movemos a partir del 2 donde llegamos, nos movemos 4 hacia arriba, porque es positivo hacia arriba. Entonces, ahí justo en ese punto es donde toca el par ordenado 2,4, entonces ya para graficar el vector, pues nos vamos al origen y tiramos, ¿verdad?, una flecha, por así decirlo, hasta ese punto y ahí ya tenemos, pues ya está graficado ese vector 2, 4, ¿verdad? Luego lo mismo en el vector OQ, que es negativo 5, negativo 6. Repito, empezamos con el valor de negativo 5 que corresponde a las X. Entonces nos desplazamos del origen, nos desplazamos al negativo 5 y el otro como corresponde a la Y, a la vertical, como es negativo 6, entonces vamos hacia abajo esos 6 espacios, por lo tanto ahí en ese punto correspondería tirar ¿verdad? El rayo, ¿verdad? La flecha desde el origen hacia ese punto y ya con eso pues está graficado ese vector negativo 5, ¿verdad? Que corresponde a negativo 5, negativo 6. Con el OR, pues también, ¿verdad? Tenemos el primer componente en X que es 1, ¿verdad? Entonces nos vamos del origen, donde se cruzan los dos ejes, ¿verdad? Del origen nos movemos uno hacia la derecha porque el 1 es positivo, 1 hacia la derecha, pero como el 3 es negativo, corresponde al eje Y, al vertical, entonces nos movemos 3 hacia abajo. Y ahí, ¿verdad? Ahí en ese punto es donde corresponde, ¿verdad? El par ordenado 1, negativo 3 y nuevamente desde el origen trazamos una flechita, un rayo que realmente se llama rayo o semirrecta, ¿verdad? Un rayo a ese punto y con eso ya está graficado, ¿verdad? El vector, ¿verdad? El vector OR1, negativo 3. Y por último está el vector OS negativo 4,5. Comenzamos siempre con el valor de las X, como es negativo, del origen nos movemos, ¿verdad?, hacia el negativo 4. Y luego, como el de la Y es 5, que es el vertical, y es positivo hacia arriba, entonces del negativo 4 nos movemos 5. Y ahí, como les digo, en ese punto se traza pues el rayo, ¿verdad? Se traza la flechita, como le quieran llamar, desde el origen a ese punto y ya con eso ya tenemos graficado ese vector, ¿verdad? O ese que corresponde al par ordenado, negativo 4,5. En el siguiente, ¿verdad? En la consolidación de nuevos saberes, todos siguientes ejercicios nos dan este problema. Dado el vector formado por los puntos R 2,1 y S, ¿verdad? El punto S 6,5, encuentren los componentes del vector que lo representan con su punto inicial en el origen OT y grafique ambos vectores en el plano. Entonces, para eso describimos los dos puntos, ¿verdad? El R2,1 y el S, ¿verdad? El otro punto S que corresponde a 6,5, ¿verdad? Como el primero lo denominamos 1, ¿verdad?
el X1 va a ser el 2 y el Y1 va a ser el 1 y el otro, el X2 va a ser el 6 y el Y2 va a ser el 5. Entonces, para encontrar ese vector, ¿verdad? Ese vector que nos pide al origen del inicio, entonces restamos la X2 menos X sub 1 y también la Y2 menos Y sub 1 y así se forma ese nuevo par ordenado. Si sustituimos, X2 decíamos que era el 6, lo colocamos aquí, ¿verdad? Y entonces X1 sería el 2, por eso colocamos 6 menos 2, y luego el Y2 que es 5 menos 1 que es el Y1. Entonces 6 menos 2 es 4 y 5 menos 1 es 4. Entonces el par ordenado que corresponde al vector OT, ¿verdad? Al vector OT estaría en el par ordenado 4,4. ¿Cómo se hace? Nos vamos al origen, como es positivo el primero que corresponde a las X, nos movemos 4 a la derecha por ser positivo, y el Y que también es 4 y es positivo, entonces también nos movemos 4 hacia arriba, ¿verdad? Entonces 4 hacia arriba, aquí toca el punto, entonces aquí corresponde el gráfico, ¿verdad? ¿Verdad? De ese vector que nos están preguntando, que dice que es el vector que lo representa en su punto inicial en el origen, ¿verdad? Este vector OT representa al vector formado por estos dos puntos en el origen. Ese es el ejercicio, ¿verdad?, que nos pedían. Luego, en un siguiente ejercicio, nos piden encontrar la magnitud del vector, ¿verdad?, OP, que corresponde al par 12, negativo 5. Entonces, la magnitud del vector es la raíz cuadrada, ¿verdad? Es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de esos dos componentes. El primero siempre es X, ¿verdad? Y el segundo siempre es Y. Por lo tanto, en el primero que es X al cuadrado lo sustituimos por 12 la X y en el segundo que es negativo 5, ¿verdad? Ahí la sustituimos en la Y. Entonces encontramos que 12 al cuadrado es 144 y negativo 5 al cuadrado es positivo 25 porque menos por menos es más y 5 por 5 es 25. Entonces ambos sumados es 169 y la raíz cuadrada de 169 es exactamente 13. Entonces la magnitud de este vector OP, ¿verdad? Del par ordenado 12, negativo 5, su magnitud es 13, es decir, su distancia, ¿verdad? Su magnitud, ¿verdad? Es 13. Luego seguimos aquí con la consolidación, de nuevos saberes. Dice, ahora nos pide, encuentre la magnitud del vector formados por los puntos, ¿verdad? Desde el punto 3,2 P y al punto Q 6,6, ¿verdad? Entonces para ello, ¿verdad? Simplemente restamos las X, ¿verdad? Restamos las X y la elevamos al cuadrado y también la Y, ¿verdad? Pero siempre hay que tener claro cuál es el par 1, ¿verdad? Casi siempre definamos que es el primero y el otro, ¿verdad? El siguiente que es el par 2. Entonces, si nos vamos a la resta de las X, ¿verdad? Si este es el par 2, 6 sería el X2 y 3 sería el X1, ¿verdad? Los primeros son los correspondientes a las X. Entonces, por eso tenemos planteado aquí 6 menos 3 al cuadrado, la resta de las dos, de las X2 menos X1. Entonces, ojo, como habíamos dicho que esta era X2, por lo tanto este es Y2. Lógicamente este sería Y1. También lo planteamos 6, ¿verdad? Menos 2. Lo que, ¿verdad? 6 menos 2 elevado al cuadrado. De ahí pues lo seguimos, ¿verdad? Operando 6 menos 3 es 3, ¿verdad? Queda elevado al cuadrado, 6 menos 2 es 4, también queda elevado al cuadrado. Sabemos que 3 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado es 16 y la suma de ambos es 25 y la raíz cuadrada de 25 es exactamente 5. Luego también tenemos este otro ejercicio, dice que representar en el plano cartesiano los siguientes vectores, ¿verdad? Los siguientes vectores. El primero, el vector OP, ¿verdad? Con una magnitud de 2 y 450 grados, ¿verdad? 450 grados. Perdón, disculpe, hay un error. Es 45 grados. Entonces,
¿verdad? Si ustedes usan, bueno, hay que hacer el plano cartesiano, dividir en partes iguales, ¿verdad? 1, 2, ¿verdad? Entonces, primero, pues, ¿verdad? Con el transportador, como les enseñé en los videos anteriores, se mide el ángulo de 45 grados, ¿verdad? Se mide el ángulo de 45 grados y luego se le da la magnitud de 2, ¿verdad? En ese ángulo de 45 grados se le da la magnitud de 2, ¿verdad? Aquí es 1, aquí sería 2, entonces esa es la distancia que tiene, ¿verdad? Que debe tener esto. Por lo tanto, ahí estaría graficado en el plano cartesiano, ¿verdad? Ese vector 2 con 45 grados, ¿verdad? Que está en su forma polar que le llaman. El otro es 1, 150 grados, ¿verdad? Entonces, hacemos lo mismo, ¿verdad? Con el transportador medimos 150 grados. Sabemos que aquí hay 90, entonces con el transportador medimos los otros 50, ¿verdad? El otro día en videos anteriores les he enseñado a usar el transportador. Entonces aquí serían los 150 grados y como la magnitud es 1, pueden ver, ¿verdad? Que esta línea, ¿verdad? Esta flecha que señala el vector tiene de magnitud 1, ¿verdad? Ustedes ahí en su cuaderno, como a veces las reglas, ¿verdad? No hay mucho espacio y las reglas utilizan centímetros, pues para que no le salga tan pequeño, usted puede dividir el plano cartesiano en que cada 3 centímetros sea un segmento o 2 o 4, según lo que usted quiera, ¿verdad? Les recomiendo que vayan de 3 en adelante para que el vector le salga, ¿verdad? Le salga un tamaño más o menos, porque si nos ponemos 1 centímetro, el vector le daría más o menos hasta aquí, ¿verdad? Pero la clave es que primero hay que buscar el ángulo, los 150 grados, ¿verdad? Los 150 grados y luego a partir de ahí tirar el vector con, ¿verdad? Con la dimensión que aquí nos dice que en este caso es 1. Es decir, la distancia de aquí a aquí es la distancia que tiene, ¿verdad? De longitud este vector. En un siguiente ejercicio, ¿verdad? En un siguiente ejercicio nos piden que nos dan este vector con el par de ordenado 6, 8 en la forma rectangular, ¿verdad? Y que lo pasemos a la forma polar, ¿verdad? En su forma polar, es decir, así como lo que, ¿verdad? Lo que acabamos de hacer, que nos los dieron, perdón, nos los dieron en su forma polar para representarlos en el plano cartesiano, ¿verdad? De esta forma. Primero su magnitud y después el grado. Entonces, para ello, ¿verdad? Para ello le calculamos la magnitud, lógicamente, ¿verdad? Al vector, ¿verdad? El 6, repito, el 6 ya se sabe que corresponde a las X y el 8 corresponde a la Y, ¿verdad? Porque la fórmula es que es la raíz cuadrada de X, X al cuadrado más Y al cuadrado. Entonces, 6 al cuadrado es 36 y 8 al cuadrado es 64. La suma de ambos, 36 más 64 es 100, ¿verdad? Entonces la raíz cuadrada de 100 es lógicamente es 10, ¿verdad? Entonces ya tenemos la magnitud y para encontrar el ángulo, ¿verdad? El ángulo sabemos que las X corresponden al vertical y la Y, perdón, las X corresponden al horizontal y la Y al vertical, ¿verdad? Entonces sabemos también que coseno es, perdón, tangente es seno entre coseno. Y en el círculo unitario hemos visto en el círculo unitario que ¿verdad? Que las Y representan al seno, por así decirlo, y las X al coseno. Entonces, por lo tanto, ¿verdad? La tangente sería, ¿verdad? La tangente sería Y entre las X, ¿verdad? Entonces sabemos que el 8 es la Y el 6, ¿verdad? Es de las X. Entonces, este sería la tangente, pero para conocer el ángulo le calculamos el arco tangente o la tangente inversa, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, ¿verdad? La tangente inversa de 8 sobre 6 es 53.13 grados. Entonces, ¿cómo se expresa en forma polar? ¿Verdad? Lo expresamos como par ordenado también, no es un par ordenado, sino que entre paréntesis, primero va la magnitud y luego por un punto y coma se separa el ángulo, ¿verdad? Y así está en su forma polar. Seguimos con este otro ejercicio, que aquí nos piden que de la forma polar lo pasemos a la forma rectangular. De la forma polar lo pasemos
a la forma de las coordenadas X y Y, ¿verdad? Nos dan la magnitud y el ángulo y entonces que lo convirtamos, ¿verdad? A las coordenadas X y Y. Entonces, repito, como la X está relacionado con el coseno, ¿verdad? Entonces la magnitud la multiplicamos por el coseno del ángulo y ya encontramos el valor, ¿verdad? El valor de las X. Entonces, en este caso, el ángulo es 135 grados. Si a 4 lo multiplicamos por el coseno de 135 grados, ¿verdad? Nos da que X es igual a negativo 2.83, ¿verdad? Porque el coseno de 135 grados a 4 cifras es negativo 0.7071. Y pues sabemos que la Y está relacionados con el seno. Por eso la magnitud que nos dieron, que es 4, lo multiplicamos por el seno de 135 grados, que en este caso, ¿verdad? También es negativo 0.7071, ¿verdad? Entonces, perdón, aquí es positivo, ¿verdad? Es positivo. Entonces, ¿verdad? 4 por 0.7071 nos da el mismo valor, pero positivo. Aquí es negativo y aquí está positivo. Entonces ya tenemos las dos coordenadas, ya lo tenemos en la forma rectangular. Miren, el vector OS, ¿verdad? Aquí están las dos coordenadas, 2.8, negativo 2.8 y positivo 2.8. Algunos lo pueden aproximar a 3, negativo 3,3, ¿verdad? Yo trato de utilizar dos cifras después del punto, ¿verdad? Siguiendo con este tema de los vectores, nos piden que dados los vectores OP en su forma rectangular, ¿verdad? Negativo 2,1 y el OQ negativo 5,8, nos piden que los sumemos. Y para sumar dos vectores, simplemente se suman las X y la Y con la Y, ¿verdad? Entonces aquí tenemos negativo 2, que es la X del primer vector, más 5, que es la X del segundo vector. Aquí está, negativo 2 más 5, y luego va una coma, porque acuérdense que en su forma rectangular es un par ordenado, ¿verdad? Y luego hacemos lo mismo con la Y, 1, ¿verdad? Aquí está este 1, más el 8, ¿verdad? Entonces, negativo 2, ¿verdad? Negativo 2 más 5, ¿verdad? Sería positivo 3. ¿Verdad? Sería positivo 3. Y 1 más 8 sería positivo 9. Entonces, ese es, ¿verdad? El par ordenado 3, 9 dio como suma el vector, ¿verdad? Dio como resultado la suma de esos dos vectores, OP y OQ. Repito, sumamos las X, ¿verdad? Y se suman las Y. Negativo 2 más 5 es 3, aquí están las X, ¿verdad? Y la Y1 y 8 también se suman y el resultado es 9. Seguimos con estos consolidación de nuevos saberes. Aquí nos piden restar, ¿verdad? Aquí nos piden restar, entonces hacemos lo mismo, restamos las X y restamos las Y. Las X corresponden al 10 y el 4, ¿verdad? Entonces planteamos 10 menos 4, y el otro es 7 menos y menos 1, ¿verdad? Entonces aquí planteamos 7 menos, menos es la operación y menos 1 porque es, ¿verdad? Es la coordenada Y, ¿verdad? Esta es la regla la operación que nos pide que restemos, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es 10 menos 4? Es 6, ¿verdad? Y aquí hay dos signos seguidos, menos por menos es más, entonces 7 más 1 es 8, ¿verdad? Menos por menos es más y 7 más 1 es 8. Seguimos con estos ejercicios y entonces aquí nos piden, ¿verdad? Aquí nos piden la multiplicación de un escalar por un vector, ¿verdad? Nos dan el vector OP en su forma rectangular 3,6 y el vector OQ en su forma rectangular negativo 4,2. Y nos piden que encontremos 2 OP y negativo 6 OQ. Entonces lo que se hace, ¿verdad? Para multiplicar un escalar por un vector, el escalar se multiplica por las dos componentes, por la X y por la Y. Entonces, como el componente de OP en X es 3, aquí está planteado 2 por 3, 2 por 6, que es el componente de Y, el escalar multiplicado por los dos. Entonces 2 por 3 es 6, ¿verdad? Y 2 por 6 es 12. Entonces 2
por el vector OP, ¿verdad? Su resultado es 6,12. El par ordenado 6,12. Y en el caso de negativo 6 OQ, también multiplicamos negativo 6 por los dos componentes. Negativo 6 por negativo 4, ¿verdad? Aquí está planteado. Y luego coma, negativo 6 por positivo 2, ¿verdad? Entonces, aquí hay una multiplicación de dos negativos, menos por menos da más, y 6 por 4 es 24, y menos por más da menos, y 6 por 2 es 12. Entonces negativo 6Q, ¿verdad? Negativo 6 veces el vector OQ, perdón, ¿verdad? El resultado es el par ordenado 24, negativo 12. Aquí seguimos con, ¿verdad? Con estos nuevos saberes y ahora nos piden, ¿verdad? Nos piden, dados los vectores OP en su forma rectangular negativo 2,5 y el OQ en su forma rectangular también 8,3, nos piden encontrar la multiplicación, ¿verdad? Encontrar la multiplicación o producto punto que se le llaman de ambos vectores. Entonces, es sencillo, multiplicamos las X con las X más la suma del producto de la Y por la Y, ¿verdad? Y ya el resultado ya no es un par ordenado, sino que es un escalar, ¿verdad? Es una cantidad escalar. Repito, para multiplicar el producto punto de dos vectores es la suma de los productos de las X y los productos de la Y. Entonces vamos a decir que este es el primer par y este es el segundo, entonces las X serían negativo 2 y 8. Por eso tenemos planteado aquí negativo 2 por 8, ¿verdad? Más el producto de la Y, 5 y 3, más 5 por 3, ¿verdad? Entonces, que esta flecha significa entonces el producto de esos dos vectores es negativo 2 por 8 es negativo 16, más 5 por 3 que es 15. Y negativo 16 más 15 es negativo 1 porque signos distintos se restan y conservan el signo del número con mayor valor absoluto. Por ahorita, muchísimas gracias por su atención. Les habla su amigo Odilio Flores en su canal del mismo nombre, ¿verdad? Por favor, suscríbanse, por favor, denle like, por favor, activen la campanita. Muchísimas gracias por su atención. Con permiso.